Bienvenidos, queridos hermanos. El día de hoy continuaremos hablando sobre la Cuaresma desde la perspectiva de la música litúrgica. Pues vamos a recapitular para iniciar cuáles son los temas fundamentales de la Cuaresma, porque son precisamente los que tenemos que transmitir, ejemplificar, animar con la música. El tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. El tiempo de Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor. Desde el comienzo de Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya. El miércoles que comienza la Cuaresma, que es en todas partes día de ayuno, se impone la ceniza. Los domingos de este tiempo se llaman primer, segundo, tercer, cuarto, quinto domingo de Cuaresma. El sexto domingo, con el que comienza la Semana Santa, se llama Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. Todos estos elementos son los que encontramos en el documento Normas Universales del Año Litúrgico, que es el documento al cual siempre nos tenemos que referir cuando hablamos de tiempos litúrgicos. Por eso son el fundamento, son la norma de la Iglesia, y por eso es importante que los tengamos claros y presentes siempre. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua. Dura 40 días sin contar los domingos, ¿verdad? Si ustedes cuentan, a partir del miércoles de ceniza hasta el jueves santo, son más de 40 días. Y la razón es que los domingos no los contamos. ¿Por qué? Todos los domingos celebran la resurrección del Señor. Aunque le llamemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de Cuaresma, todos los domingos celebran la resurrección de Cristo. Y aunque manejemos la temática cuaresmal, son domingos de resurrección. Y todos los demás días son ferias de Cuaresma. Inicia el miércoles de ceniza y llega hasta el jueves santo, previo a la misa de la Cena del Señor. Durante este tiempo no cantaremos aleluya. Utilizamos otra aclamación: honor y gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles de ceniza es día de ayuno. Los siguientes temas son los que tenemos que tener claros, porque nuestros cantos de Cuaresma son los temas que tienen que manejar, que
ejemplificar, que ambientar. El desierto. La estructura de la Cuaresma exigirá desde el principio un enfoque peculiar de este tiempo de preparación a la Pascua. El tiempo cuaresmal es, ante todo, una experiencia de desierto prolongada por espacio de 40 días. El ayuno de los 40 días. Tenemos que tener muy claro este desierto, porque desde la ambientación, el ornato, o quizá mejor dicho, la falta de ornato en el espacio, en el templo, nos deben de indicar ya que se es cuaresma y que se está en un desierto. Por eso, como cuestión práctica, durante la cuaresma lo ideal sería disminuir o incluso no tener flores. Por eso durante este tiempo de cuaresma las imágenes de los santos se quitan o se cubren. ¿Por qué? Porque el espacio tiene que ambientar el desierto. Entonces, quizá para algunos sea nueva esta expresión y quizá a algunos les cueste un poquito entenderla. Durante Cuaresma privamos a los sentidos o castigamos a nuestros sentidos. Por eso quitamos las cuestiones visuales, como son las imágenes, como son las flores, ¿verdad? Estamos en un desierto donde no hay vida, donde hay sequedad, donde hay aridez, donde el manantial de donde bebemos, pues no está ausente, ¿verdad? Lo digo en el sentido de castigar los sentidos. Y si tenemos esto claro, ya podemos muy bien definir cómo tiene que ser la música. También tiene que ser música que ambiente el desierto. Por eso tiene que ser música austera. Disminuimos el número de instrumentos, ¿verdad? Pudiese no haber instrumentos, claro, pensando en el desierto, pensando en el privar a nuestros sentidos de lo que les gusta, de lo que les agrada. Es una experiencia de desierto. Así como Jesús va al desierto y allí ayuna, también nosotros privamos a nuestros sentidos. Los vamos a hacer ayunar. La vista, sin flores, sin las imágenes, el oído, con música sobria. Sí podemos cantar, por supuesto, pero tiene que ser música austera, disminuir instrumentos, disminuir la música rítmica, ¿verdad? Por eso una indicación que podemos seguir es la de utilizar el órgano sin ritmos o bien a capela. Esto yo sé, para muchos músicos, para muchos coros les suena escandaloso. Lo sé por experiencia. Les puedo compartir que en algunos lugares, cuando le hemos pedido al coro que llevan sus instrumentos, ¿verdad? Sus mandolinas, sus panderos, etcétera, cuando uno les dice en Cuaresma no los toquen, pues se les viene el mundo encima, se escandalizan y comienzan a decir el Padre ya no nos quiere. Nada que ver con eso, ¿verdad? No es una cuestión personal, ¿verdad? O de si nos gusta o si no nos gusta. Es que tenemos que entender el tema, la espiritualidad, y que nosotros tenemos que, repito, lo hemos dicho con insistencia, generar la atmósfera propicia para que la gente entienda y viva y saque fruto y provecho de su participación en la celebración litúrgica, en la Eucaristía. La celebración del primer domingo de Cuaresma invitaba a la comunidad de fieles a recordar el ejemplo de Moisés y Elías, los cuales nos enseñaron a santificar la Cuaresma con el ayuno y la oración. ¿Qué tenemos que vivir durante Cuaresma? Ayuno,
como privación de aquello que le agrada a los sentidos, y la oración. El ayuno, por supuesto, hace referencia a la comida, pero hasta lo que hemos dicho aquí, podemos añadir el ayuno a los demás sentidos. Yo les digo el ayuno visual, que en el templo se representa al quitar o cubrir las imágenes, al quitar las flores, el ayuno de los oídos, al tener una música sobria, con una disminución al máximo de instrumentos, solo lo necesario para sostener el canto. Cambiamos de cantos, no podemos ejecutar o seguir con los cantos que utilizamos durante el tiempo ordinario. No son los mismos cantos que utilizamos en Adviento, en Navidad, ni utilizaremos en Pascua. Son cantos muy específicos. La oración. Durante Cuaresma tenemos que profundizar, que vivir más intensamente la oración. Y recuerden, cuando ayunamos los sentidos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Y tenemos grandes ejemplos en la Sagrada Escritura. Vamos a citar a Moisés y a Elías, pero en primer lugar a Cristo. Sobre todo, se subraya el ejemplo de Cristo, el cual, con su experiencia de desierto, nos enseñó a vencer la tentación y alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. En Cuaresma ayunamos, privamos a los sentidos, y esto nos ayuda a vencer la tentación. Y nos alimentamos de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra, de su voluntad. Ellos, Moisés y Elías, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos indican lo que debemos hacer, cómo tenemos que vivir este tiempo de desierto, esta Cuaresma. No solo con sus palabras, sino con sus obras. Mucha atención a los siguientes 3 párrafos, porque aquí vamos a entender perfectamente bien de qué se trata la Cuaresma, cuál es la temática y la vivencia espiritual de este tiempo de gracia, de este tiempo de encuentro con el Señor. El primero, Moisés, el legislador, el cual en el espacio de 40 días ascendió a la cumbre de la excelsa montaña. Durante esos días solo se alimentó de la palabra divina que salía de la boca de Dios. Subir la cumbre es difícil, cuesta arriba, es cansado, es desgastante, como lo es la Cuaresma. Una ida al desierto, una subida a cuesta, arriba hacia la montaña, hacia el lugar del encuentro con Dios. Aquí, por ejemplo, podemos empezar a entender por qué hay cantos que hablan del desierto. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo hay cantos que tienen muy claro estos temas. En segundo lugar, nos viene Elías, el profeta que con la fuerza de una sola comida, en 40 días, llegó a lo alto de la montaña. Allí mereció escuchar el mensaje divino relativo a la salvación de los israelitas. Nuevamente, ¿verdad?, sube a lo alto de la montaña. Esto es muy importante, queridos hermanos, ¿verdad? Podemos ver la montaña, esa subida, también en un sentido simbólico. ¿Qué significa? Ir al lugar del encuentro con Dios. Ellos subieron las montañas sagradas, pero ¿cuál es la montaña que nosotros tenemos que subir? Pues quizá para muchos subir la montaña es ir a la parroquia, ir a
En lugar de la oración, ir a la capilla del Santísimo. Ir al lugar del encuentro con Dios. Subir la montaña es ir al plano divino. Quizá en este tiempo no puedo ir a la parroquia, quizá está cerrada, nos piden que no haya mucha gente, etc. Subir la montaña es ir al encuentro con Dios. Dedicar el tiempo, tener mi espacio propio, quizá un pequeño espacio, un altar donde yo puedo ir y hacer mi oración. Estoy yendo al encuentro, al lugar del encuentro con el Señor, y ese es para mí subir la montaña. Pero el tiempo de Cuaresma, estos 40 días, son también entendidos así, como un tiempo en el que yo tengo que esforzarme, que sacrificarme para ir al encuentro con Dios. ¿Cuándo me encontraré con Él? En la Semana Santa, en los momentos, en los hechos salvíficos que viviremos en las celebraciones litúrgicas. El tercero es el mismo Señor, nuestro Jesucristo. Durante 40 días enteros penetró los secretos del desierto y venció todas las tentaciones del diablo. Instruidos, pues, con su ejemplo, esforcémonos por echar de nosotros durante estos 40 días toda levadura de corrupción, de modo que podamos transformarnos después en panes ácimos de sinceridad y de verdad. Nuestro Señor se retiró 40 días al desierto, venció las tentaciones del diablo, se alimentó con la palabra de Dios. Nosotros durante Cuaresma hacemos un retiro. Aunque permanecemos en la vida ordinaria, hacemos un retiro interior en el cual luchamos contra las tentaciones para vencer al demonio, y en el cual nosotros nos alimentamos y nos nutrimos con la palabra de Dios, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Los temas fundamentales en los que se resume el talante espiritual de la Cuaresma, y nuestros cantos deben de tener estos temas: el ayuno, la tentación que se vence, el desierto, la cuarentena, los 40 días, la escucha de la palabra de Dios y la oración. Son temas vinculados unos a otros y que la tradición los ha polarizado en torno a la Cuaresma. Los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, camino de la tierra prometida. Los 40 días que transcurrió Moisés en la cima del monte Sinaí, sin comer ni beber. Los 40 días y 40 noches que el profeta Elías pasó caminando por el desierto hasta el monte Horeb. Todos estos acontecimientos en los que la experiencia del desierto y del ayuno conecta con el simbolismo del número 40, culminan en la experiencia de Jesús en el desierto. También Jesús se sometió a la tentación y al ayuno, y por espacio de 40 días y 40 noches, todos estos hechos, que por supuesto no han pasado inadvertidos a la tradición cristiana, son los que garantizan un enfoque peculiar de la Cuaresma. Más aún, el periodo Cuaresma hay que interpretarlo a la luz de esos acontecimientos y en conexión con ellos. En el tiempo presente nosotros somos los que nos vamos a retirar al desierto.
los que vamos a vencer la tentación, los que vamos a subir cuesta arriba, con dificultad, para llegar al monte del encuentro del Señor. Los que ayunamos, los que hacemos penitencia. Lo repito, en el tiempo presente somos nosotros los que tenemos que vivir estos acontecimientos. El desierto es un lugar hostil, lleno de dificultades y obstáculos. Por eso la experiencia de desierto anima a los creyentes a la lucha, al combate espiritual, al enfrentamiento con la propia realidad de miseria y de pecado. Entonces la Cuaresma tiene una espiritualidad muy marcada. Y nosotros nos tenemos que esforzar por vivirla, ¿verdad? No podemos caer, ¿verdad?, en lo que en alguna ocasión nos tocó ver. Que había un coro que pues ellos decían que eran muy alegres. Y como eran muy alegres, pues los cantos de Cuaresma no les gustaban, ¿verdad? Decían, no, es que nosotros somos los alegres. Y esos cantos fúnebres y tristes de Cuaresma pues no van con nosotros, ¿verdad? De ninguna manera, ¿verdad? Nosotros como ministros, como servidores, como coros, como cantores, debemos de servir a la liturgia y debemos de vivir los tiempos litúrgicos como los demás fieles, como bautizados, ¿verdad? Y toda esta dinámica del año litúrgico, con sus temas, con su espiritualidad, etcétera, nos enriquecen, nos hacen crecer, nos hacen entender la historia de la salvación y los hechos, los momentos importantes de nuestra salvación. Y no solo eso, nosotros tenemos que actualizar, que hacer perennes la obra salvadora de nuestro Señor. Y entonces con toda docilidad vamos a lo largo del año, guiados por la Iglesia, participando en la liturgia, haciendo perennes los hechos salvíficos. Esta palabra es muy bonita, muy interesante. Hacer perenne, es decir, hacer presente, pero en un presente permanente, la obra de la salvación. Y eso significa que no estamos solo rememorando hechos. Lo que pasó hace 2000 años, lo que pasó hace 3000 años, en el Antiguo Testamento. Aquellos hombres que vivieron, ¿no? También es lo que nosotros vivimos hoy. También es que nosotros actualizamos o nos hacemos presentes por medio de la liturgia a aquellos hechos salvíficos. Perenne, presente, permanente en la Iglesia a través de la liturgia. En este sentido, la Cuaresma debe ser interpretada como un tiempo de prueba. Los 40 años que Israel pasó en el desierto fueron también un tiempo de tentación y de crisis, durante los cuales Yahvé quiso purificar a su pueblo y probar su fidelidad. Pero hoy, Dios, en Cuaresma, a quien va a probar y a quien va a purificar, es a nosotros, pueblo de Dios. También Jesús fue tentado en el desierto. Y nosotros en el tiempo presente experimentamos la tentación. Y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo cómo vencer la tentación. Y le pedimos al Espíritu Santo fuerza para poder vencer la tentación. Y nos acercamos a los sacramentos para obtener la vida de gracia, para obtener la fuerza, para vivir en el tiempo presente, como Dios manda, y vencer las pruebas y las tentaciones. Durante la Cuaresma la Iglesia vive una experiencia semejante.
sometida a las luchas y a las privaciones que impone seguir a Cristo, y que en Cuaresma acentuamos. El cristiano vive un arduo combate espiritual. La Cuaresma representa una experiencia singular, una especie de entrenamiento comunitario en el que los creyentes aprenden y se ejercitan en la lucha contra el mal. Casi ninguno de los israelitas superaron la prueba. En realidad fueron muy pocos los que, habiendo salido de Egipto, consiguieron entrar en la tierra prometida. La mayoría sucumbieron en el camino hasta Moisés. Cristo, en cambio, salió victorioso de la prueba. El diablo no logró hacerle sucumbir. Los cristianos que realizan seriamente el ejercicio cuaresmal y recorren con asiduidad el camino que lleva a la Pascua, compartirán sin duda con Cristo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Nos damos cuenta entonces de la importancia de este tiempo de Cuaresma, de la riqueza que tiene, ¿verdad? Y del alimento que nos nutre y que nos hace crecer por medio de la Cuaresma. Un tema muy importante, las teofanías. El desierto es además el lugar de las grandes teofanías. Teofanía, palabra que significa manifestación de Dios, donde Dios se da a conocer, donde Dios se muestra. Allí en el desierto es donde Israel ha celebrado los grandes encuentros con Yahvé. En el desierto se reveló a Moisés, en el desierto se reveló a Elías. Asimismo, la Cuaresma es para la comunidad cristiana una invitación al encuentro con Dios que se revela, sobre todo a través de su palabra. Cuaresma es un tiempo de desierto en el cual nos vamos a encontrar con Dios. A esto llamamos tiempo de gracia. La práctica cuaresmal del ayuno tiene como contrapartida la lectura asidua de la palabra de Dios. Privamos a nuestros sentidos, a nuestro cuerpo del alimento físico para alimentarnos de la palabra de Dios, el alimento espiritual que fortifica nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestra fe. Verdadero alimento espiritual de los creyentes, porque el creyente en Cuaresma se alimenta sobre todo de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra. La abstinencia del alimento corporal queda compensada con el pan sublime de la palabra de Dios. Cuaresma debe permanecer siempre como una oportunidad privilegiada para el encuentro con Dios. Y nos damos cuenta que tiene un sentido, una espiritualidad, o dicho de otra forma, ¿verdad? Que a lo mejor a muchos les va a ayudar a entenderlo, un color propio. ¿Ya? Sí, el morado, el color litúrgico. Pero al decir color me refiero al ambiente, a la sensación de desierto. Y en esto nosotros los músicos tenemos un papel fundamental, ¿verdad? De crear esa atmósfera, ese ambiente, ese color en la atmósfera. La emoción, ¿verdad? Despertar la emoción de la penitencia, de la reconciliación, ¿ya? De la austeridad. La Cuaresma es también un tiempo de preparación. Toda la comunidad cristiana se prepara durante 40 días a las solemnidades pascuales. Y es necesario vivir la preparación. Seguramente todos tenemos presente que el éxito
en cualquier ámbito de la vida tiene mucho que ver con la preparación. Cuando el trabajo que se realiza se prepara, se hace bien. Cuando el estudiante se prepara, aprende y saca buenas calificaciones. Y así, repito, en cada ámbito. Cuando un músico ensaya, se prepara, ejecuta bien su arte, la música, pero también la espiritualidad, la liturgia. Cuando es preparada, crecemos en santidad y tenemos un verdadero encuentro con Dios. Cuando no se prepara, ¿qué es lo que pasa? Seguramente todos hemos escuchado aquellas personas que dicen, es que en la iglesia es aburrido, siempre es lo mismo. Quien piensa que las celebraciones de la iglesia, que la misa, todo es igual y todo es aburrido, es porque no se prepara. Imagínense 40 días de preparación para vivir los días solemnes de la Semana Santa, ¿verdad? Pues necesariamente el fruto sería abundante. La comprensión, la vivencia, el fruto. Tiempo de preparación, queridos hermanos, que tenemos que vivir con esfuerzo, con entrega, con dedicación. Esta preparación la vemos, por ejemplo, en los catecúmenos, que son los adultos que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. En primer lugar, los adultos que no han recibido el bautismo, y que el tiempo de Cuaresma tiene un tinte muy especial catecumenal, al ser un tiempo de preparación. Cuaresma representa un tiempo de preparación al bautismo, que tiene su momento privilegiado en la vigilia pascual, donde se bautiza a los catecúmenos, ¿verdad? Repito, los adultos que no han recibido el bautismo. Nos tocó en alguna ocasión, ¿verdad? Ver algo que no es propio, ¿verdad? Y que hizo perder el sentido. Pues una vigilia pascual donde bautizaron niños, ¿verdad? Todavía incluso niños que todavía ni siquiera cumplían el año. Y dijeron aquella vez, es que vamos a bautizar a los catecúmenos. Y los catecúmenos no son niños, ¿verdad? Son los adultos, ¿verdad? Entonces, cuando no lo tenemos claro, cuando no lo vivimos, pues va perdiendo el sentido, ¿verdad? El catecumenado tiene una importancia muy grande en la iglesia, ¿verdad? La iglesia, podemos ir a los orígenes, y tuvo un origen catecumenal, ¿verdad? Porque los primeros que se bautizaron eran adultos, ¿verdad? Después se bautizaron familias enteras, incluidos los niños. Y después de los siglos, después de los años, pues cuando las familias ya bautizadas comenzaron a bautizar a sus hijos, ¿verdad? Entonces el catecumenado históricamente es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, algún día platicaremos, esperemos, a detalle sobre el catecumenado. Cuaresma representa una preparación para el bautismo que tiene su momento culmen privilegiado en la vigilia pascual, donde se bautiza a los catecúmenos, pero también donde los que ya somos bautizados renovamos nuestras promesas, nuestros compromisos bautismales, renovamos nuestro bautismo. Y para los penitentes, ¿verdad? Una preparación a la reconciliación. El bautismo tiene lugar en la noche de Pascua, la vigilia pascual. Y la reconciliación se celebró en otros tiempos, el día del Jueves Santo. Bueno, si analizamos la historia de la iglesia, había penitencias públicas, había penitencias muy largas, ¿verdad? En los orígenes de la iglesia las penitencias podían ser de toda la vida, ¿verdad? Y solamente por ir a morir se daba la absolución.
Ahora nos es muy fácil, ¿verdad? Ir a buscar al Padrecito y confesar nuestros pecados de un mes, de 2 meses, ¿no? Pero había, y hacer penitencias muy sencillas, a lo mejor muy breves. Pero en la antigüedad había penitencias incluso de años, ¿verdad? De muchos años, ¿verdad? Pero esto, bueno, lo renovamos, la penitencia también durante la cuaresma. Por otra parte, la tradición ha interpretado el número 40 como expresión del tiempo de la vida presente, temporal, y como preparación del mundo futuro, de la eternidad. La dimensión penitencial de la cuaresma. Es este un aspecto que bien podríamos considerar connatural a la misma. Toda la cuaresma, por el simple hecho de serlo, debe ser un tiempo de penitencia. Yo lo creo así. De hecho, ya el mismo Eusebio de Cesarea, el primero que nos habla de la cuaresma, se refiere a este tiempo de preparación a la Pascua, llamándolo ejercicio cuaresmal. Por eso, queridos hermanos, es propio durante la cuaresma confesarnos. Ideal comenzar la cuaresma con el sacramento de la penitencia, ¿verdad? De la reconciliación, recibir la gracia que nos va a fortificar para vivir este tiempo, ¿verdad? Es bueno hacer ejercicios espirituales durante el tiempo de cuaresma. Es bueno vivir los ayunos, practicar algún sacrificio, vivir la ascética, la austeridad, privarnos quizá de algún alimento. Es que a lo mejor me gusta mucho el refresco, pues durante la cuaresma no voy a tomar refresco, ¿verdad? Y es que paso mucho tiempo en el internet, ¿verdad? Bueno, durante la cuaresma voy a privarme algunas horas del internet y voy a leer los evangelios, voy a en primer lugar leer la palabra de Dios. Durante la cuaresma, al ayunar, no se trata de ahorrar, ¿verdad? Es que ahora no vamos a comprar la comida que tanto nos gusta, solo vamos a comer algo muy sencillo. Pues eso que nos ahorramos lo destinamos a la caridad, ¿verdad? Ayudar al pobre, al necesitado. Quizá todos conocemos a personas necesitadas y más en este tiempo, ¿verdad? Que mucha gente se ha quedado sin trabajo. O bien se puede hacer alguna limosna, alguna ofrenda. Ahora en nuestra arquidiócesis empezó una campaña, ¿verdad?, de ayuda a la arquidiócesis. Pues a lo mejor si puedes, al privarte de algo, hacer una ofrenda, ¿verdad?, para las obras de la arquidiócesis, ¿verdad? Ayudar al pobre, hacer una ofrenda, dar una limosna. Ustedes deciden, ¿verdad? Pero vivir la caridad. La cuaresma viene a ser un tiempo que permite a la iglesia tomar conciencia de su condición pecadora y someterse a un exigente proceso de conversión y de renovación. Solo así la cuaresma puede tener hoy su sentido. No podemos quitar lo que es fundamental, lo que es propio, lo que es la esencia de la cuaresma. Por eso es importante tener estos temas. Y no podemos quitar estos temas de los cantos, ¿verdad? Si comenzamos a quitar lo que es esencial, lo que es fundamental, pues vamos haciendo que los fieles pierdan el sentido, ¿verdad? Que no entiendan, que no vivan. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a la cuestión de la música. ¿Cuál es la función de la música en el tiempo de cuaresma? Esto es algo que tenemos que tener muy claro. La función del coro, cantor o ministros del canto es la de llevar a todos los fieles a una participación plena, consciente y activa. La música en la liturgia debe animar y disponer a la asamblea, incluido el presidente y los demás ministros, a vivir y celebrar su fe
en este tiempo cuaresmal. Este párrafo es fundamental. Yo les diría, apréndanselo de memoria, ¿verdad? La función del coro, del cantor o ministros del canto es la de llevar a todos los fieles a una participación plena, consciente y activa. Es decir, nuestra tarea es animar a que los fieles participen, en primer lugar, con sus voces, con su canto, pero también a que entiendan, a que se hagan conscientes de lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y en esto la música ayuda mucho, ¿verdad? La música nos ayuda a entender, a comprender, a asimilar y también a que se fijen los temas en la mente. Pudiese ser que no nos acordemos, por ejemplo, de lo que se predicó, pero sí nos acordamos de lo que se cantó. Y pudiese ser, o a lo mejor que sí, aprendemos muy bien lo que se predicó, pero el canto no lo llevamos repitiendo en la mente, ¿verdad? Es tal el poder y la importancia de la música. Si nuestros cantos están totalmente en sintonía con la celebración, con el tema, con la palabra de Dios, con el tiempo litúrgico, vamos a hacer que la gente viva de una forma profunda, entienda, participe. La música debe animar, ¿sí? Y animar no nos referimos a bailar, ¿no? Animar significa que la gente participe con lo que le es propio. Cuaresma, canto sobriedad, penitencia, desierto, ¿verdad? En Pascua cantamos la resurrección de Cristo. En Adviento suplicamos al Señor que venga. En Navidad el Verbo de Dios se hizo hombre y está habitando con nosotros. Es un niño recién nacido. Vamos a cantarle a nuestro Dios, a arrullarlo, etcétera, etcétera. Fíjense qué dinámica tan profunda, tan importante para aprender, para conocer el misterio de Dios. El coro, el cantor y los ministros del canto se deben preparar para vivir y celebrar. Deben de entrar en la dinámica cuaresmal con el repertorio propio. Cantar con la convicción de vivir lo que celebramos, realizando el servicio de manera decorosa, habiendo preparado el esquema adecuadamente y siendo medios por los cuales Dios se manifiesta. Los músicos deben de prepararse también para vivir la cuaresma. Entonces deben confesarse, deben leer la palabra de Dios, también deben de vivir el ayuno, el sacrificio, etcétera, etcétera. Deben de vivir los tiempos, los temas, la espiritualidad propia. Deben de ensayar, ¿verdad? Todavía no empezamos cuaresma y estamos ya tratando estos temas. ¿Para qué? Ya desde hoy ya estén preparando, ¿verdad? Revisando los cantorales, qué es lo que vamos a cantar, hay que ensayar, hay que preparar, ¿verdad? Realizar el servicio, el ministerio de una forma decorosa, digna, con respeto, habiendo preparado el esquema de cantos de una forma correcta. Y algo muy importante, siendo medios por los cuales Dios se manifiesta. Si entendiéramos esto, nos esforzaríamos por cantar lo correcto, lo adecuado litúrgicamente, ¿verdad? Los cantos se eligen de acuerdo al espíritu y temáticas de la cuaresma, que es lo que hemos dicho la clase anterior y esta. ¿Cuáles son los temas y la espiritualidad de la cuaresma? La música debe motivar a la asamblea litúrgica
a entrar en actitud propia de cada tiempo. No podemos entrar en contradicción, como les decía hace un momento, como aquel coro que pues ellos eran los alegres, y como eran los alegres no podían vivir la cuaresma porque decían es que la cuaresma es algo triste. Pues no, nosotros debemos entrar en la actitud propia de cada tiempo litúrgico. Y esto nos debe de exigir entonces versatilidad, ¿verdad? Recuerdo al coro que eran los cumbieros, ¿verdad? Y no tengo nada, ¿verdad? Contra los ritmos ni los estilos de ninguna manera, ¿verdad? Pero bueno, ellos decían es que nosotros solo tocamos cumbia. Y entonces en cuaresma querían cantar los cantos cuaresmales como cumbia. Y pues el tema no iba de acuerdo a la música de ninguna forma, ¿verdad? Y le costó mucho trabajo hacerles entender, ¿verdad? Ellos sentían que perdían su identidad, ¿verdad? Que perdían su esencia si no cantaban cumbia en cuaresma. Pero bueno, estamos en ese proceso formativo, ¿verdad? Para que entendamos que no son las celebraciones las que se tienen que adecuar a nuestra forma de ser. Somos nosotros los que tenemos que estar formados, preparados para vivir la liturgia y hacer vivir a los fieles la liturgia, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad, la temática. Utilizar en los tiempos litúrgicos los cantos que se inspiran en los textos bíblicos. Esto es lo primero. Cantar la palabra de Dios. Recuerden que tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? La primera es la palabra de Dios. Otra de las fuentes de inspiración para los cantos litúrgicos son las fuentes litúrgicas. El misal romano, el leccionario, hay cantorales aprobados, ¿verdad? Cantorales aprobados por las comisiones de liturgia, que han sido revisados por las autoridades competentes, pertinentes, y que nos dan garantía de que los cantos que están ahí pueden ser ejecutados, ¿verdad? Yo les voy a presentar quizá algunos cantorales que pueden ustedes utilizar. Es conveniente en la medida de lo posible utilizar cantos inspirados en el Evangelio. Por ejemplo, los domingos. La razón de ser de la música litúrgica es la participación de los fieles. Y lo hemos dicho muchas veces, no debemos obstaculizar la participación de los fieles. A ellos por derecho les corresponde cantar. Nosotros tenemos que animar a que participen, a que canten. Características del canto cuaresmal. Los cantos deben subrayar el tiempo litúrgico. Desde el canto de entrada se debe de saber que estamos en cuaresma. Y entonces, una pregunta que me han hecho mucho. ¿En qué momento puedo cantar un canto propio del tiempo litúrgico? ¿En qué momento puedo cantar un canto de cuaresma? Pues ideal en el canto de entrada, que da el tema, el ambiente, genera la atmósfera, da el sentido, el ritmo de la celebración. Es ideal que desde el canto de entrada la gente sepa, estamos en cuaresma, y cante ya lo que es propio del tema, ya se despierte en ellos la vivencia espiritual propia de la cuaresma. Entonces la interpretación tiene que ir de acuerdo al tema, ¿verdad? El canto penitencial se resalta. Un modo concreto de hacerlo es interpretando, aquí debe decir que interpretando cantos meditativos, reflexivos y no muy rítmicos, ¿verdad? Con el sentido de desierto, el lugar donde vamos a orar, donde vamos a meditar, ¿verdad? Entonces es algo que le pedimos mucho a los coros, que disminuyan la música rítmica, ¿verdad? A veces les gustan mucho los ritmos, ¿verdad? Bueno, sobriedad, mucha sobriedad en cuaresma,
¿verdad? Los cantos tienen que generar la atmósfera propia de la cuaresma. Se omite el canto de gloria, ¿verdad? Y lo vamos a nuevamente a cantar hasta la Semana Santa. ¿Cuál es la razón? Nuevamente, la austeridad, el desierto, que incluso en la música se manifiesta. Respetar el salmo. No se debe sustituir el salmo responsorial por otros cantos penitenciales, algo que ya en algún momento nos ha tocado ver, ¿verdad? Porque a determinada persona le gustaba tal canto penitencial, decía, pues en vez del salmo cantamos este canto. No. Recuerden que el salmo es palabra de Dios. Recuerden que el salmo debe de cantarse de ordinario. Me atrevería a decir siempre, ¿verdad? Aunque bueno, yo lo sé, mucha gente me ha dicho, es que en mi parroquia no nos dejan cantar el salmo. Bueno, los salmos fueron compuestos, su naturaleza propia es ser cantada, y tienen toda su viveza y fuerza cuando son cantados. Y es una forma de responder a la palabra de Dios. Lo ideal es que a las lecturas de la palabra de Dios que son proclamadas, lo ideal es que sea cantado siempre, ¿verdad? Pero bueno, si su párroco, si el presidente de la asamblea les dice que no lo canten, no obedezcan al párroco, obedezcan al presidente de la celebración. La aclamación del aleluya se omite, incluyendo solemnidades y fiestas. Debe sustituirse por una breve aclamación que ponga de manifiesto que estamos en camino hacia la Pascua. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Nos remitimos a la antífona y al versículo que antecede al Evangelio, ¿verdad? Nuevamente, para resaltar la austeridad, suprimimos el canto de la aleluya y entonamos otra aclamación, honor y gloria a ti, Señor Jesús, que no debe de tener ningún añadido, ¿verdad? Es solamente esta aclamación, sin hacerle ningún cambio, ¿verdad? Se puede repetir 2, 3, 4 veces, honor y gloria a ti, Señor Jesús, sí. Pero yo no podría añadirle texto. Es decir, honor y gloria a ti, Señor, porque nos amas. No podemos añadir. Recuerden que estos cantos se consideran del ordinario de la misa. Y el ordinario no tenemos ninguna facultad ni autoridad ni permiso de cambiarles ni una sola letra, ni una sola palabra. Tienen que ser cantados y respetados, así como están en los libros litúrgicos, misal romano y leccionarios. La oración universal se resalta. Se hace una fuerte invitación a entonar la respuesta de la oración de los fieles. ¿Se puede cantar la respuesta de la oración de los fieles? Por supuesto, ¿verdad? Es una forma de resaltarla, de hacerla más viva, la súplica de los fieles. Los instrumentos de percusión se silencian. Y en las solemnidades y en las fiestas se debe usar preferiblemente el órgano. Yo lo sé, la realidad de nuestra arquidiócesis es que muchas parroquias no tienen órgano, ¿verdad? Entonces, pues si no hay posibilidad, si no hay órgano, si no hay quien lo pueda ejecutar, quien lo pueda tocar, bueno, se utilizan el coro, ¿verdad?, de la parroquia, ¿verdad? No estamos en contra de ellos de ninguna forma, ¿verdad? Pero en algún momento es conveniente utilizar el órgano, por supuesto, ¿verdad? Recuerden el órgano de tubos, el órgano de flautas, el órgano tubular, es el propio de la liturgia romana. En nuestra arquidiócesis no contamos con ninguno, ¿verdad? Todos son electrónicos. Bueno, los utilizamos. El Concilio Vaticano II abre la posibilidad de utilizar la música vernácula, la música propia de los pueblos, de los lugares, ¿verdad? Entonces, pues los coros pueden cantar, pero siempre respetando el tiempo litúrgico, las normas litúrgicas, las orientaciones litúrgicas. El canto del ofertorio, o ahora llamado presentación de los dones, y el de despedida se omiten.
con el objetivo de marcar el carácter de austeridad de este tiempo. Se invita a no cantar finalizada la Eucaristía. Se debe invitar a la asamblea a realizar una salida en silencio, en profundo respeto y meditación en la palabra escuchada. Si por razones pastorales se hace necesario entonarlo, se recomienda que sea breve y adecuado, acentuando siempre el itinerario pascual. Nuevamente, entendiendo que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de desierto, podemos suprimir algunos cantos, por supuesto. El ofertorio en silencio y sin canto de salida, sin problema. Recuerden que el canto de salida no pertenece ya a la misa, a la Eucaristía, ¿verdad? Lo ejecutamos, sí, pero tiene que tener el color, el sentido de la celebración. Ideal que sea un canto de Cuaresma si se va a ejecutar, pero también sería propio pedirle a los fieles que se retiren en silencio para acentuar este sentido cuaresmal de austeridad, de desierto, de penitencia, ¿verdad? Recuerden esa palabra, ¿verdad? Que sé que a algunos les puede parecer rara, incluso fuerte, pero castigamos a los sentidos, ¿verdad? Durante la Cuaresma. Nos pasa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que suprimimos el canto de ofertorio, de presentación de dones, no lo cantamos y nunca falta la persona que de buena fe lo empieza a cantar por allá atrás, ¿no? Por eso hay que formar a la comunidad, decirles, ¿verdad? Al inicio de la misa quizá explicarles, bueno, durante Cuaresma no vamos a cantar estos cantos por esta razón, ¿verdad? Para que la gente no se extrañe. Nunca falta, ¿verdad? O por ejemplo, cuando uno hace un silencio en la celebración, nunca falta quien empieza a cantar, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos la gran tarea de formar a nuestros fieles, a nuestras comunidades. El silencio es importante en la Cuaresma. El Concilio Vaticano II le da al silencio un carácter sacramental. ¿Qué significa esto? Que en el silencio nos encontramos con Dios. El silencio es un espacio, es un tiempo de encuentro con Dios. Y Cuaresma es un tiempo en el que podemos vivir el silencio de una forma más profunda en las celebraciones. Aquellos momentos de la celebración litúrgica de la Eucaristía donde se recomienda hacer silencio, es conveniente hacerlo. Y quizá de una forma más prolongada, una forma prolongada. ¿Ya? Disminuir la música de acompañamiento. Utilizar solo lo suficiente para apoyar el canto. Ahí, por ejemplo, me ha tocado en algunas parroquias donde pues llevan 5 guitarras. Bueno, y les pido en Cuaresma solo toquen una. Y se escandalizan los coros, ¿verdad? Ya no nos quieren, ¿no? Ya nos quieren correr. Nada que ver con eso, ¿verdad? Quiten los instrumentos de percusión, ¿verdad? Que a veces les gustan mucho, ¿verdad? Y bueno, instrumentos que son adorno, pues se suprimen, ¿sí? Y en Cuaresma, en Pascua, pues los pueden volver a ejecutar sin ningún problema, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que el tiempo de Cuaresma tiene un sentido, ¿verdad? Desierto, austeridad, penitencia, ayuno, ¿verdad? Dejar los cantos que acentúan la pasión y muerte de Cristo para la última semana, quinto domingo de Cuaresma. Cantos como cuál, el más famoso quizá, ¿verdad? O de los más famosos, Perdona a tu pueblo, Señor, o Perdona, oh Dios mío, ¿verdad? Cantos que hablan sobre la pasión, la muerte, la crucifixión, que incluso hablan sobre las heridas de Cristo. Bueno, esos cantos se quedarían lo más próximo a la vivencia del Viernes Santo de la crucifixión de Cristo. Por eso nos pide el quinto de Cuaresma. Las 4 semanas anteriores, lo ideal, los cantos que hablan del desierto, que están inspirados en la Sagrada Escritura con los temas cuaresmales. El canto de comunión, la primera opción es que sea un canto eucarístico, porque recuerden, es un canto que procesional y que debe decir lo que llevamos a cabo. Es
el comulgar, el comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo. Eso es lo que es propio que diga el canto de comunión, incluso en los tiempos litúrgicos. Pero también se permite utilizar un canto propio del tiempo, de preferencia inspirado en la Sagrada Escritura, ¿sí? O un canto o un himno con contenido doctrinal, ¿verdad? El canto de salida es conveniente que que mantenga el tinte litúrgico de la celebración y el tiempo litúrgico en que se utiliza. Aunque ya hemos dicho que sería propio también y recomendable que no haya canto de salida, ¿verdad? Que los fieles se retiren en silencio. Repetir los cantos elegidos a lo largo de los domingos. Esto ayuda a que la asamblea los asegure, los aprenda y los cante, ¿verdad? Si cambiamos los cantos muy seguido, corremos el riesgo de que si los fieles no lo conozcan, pues no lo aprendan y no lo canten, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que los fieles participen. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad?, de elegir de algunos cuantos cantos y estarlos utilizando durante el tiempo de Cuaresma. Musicalizar debidamente los cantos con ritmos suaves y armonías adecuadas, ¿verdad? La música, la ejecución siempre tiene que ir de acuerdo al texto, ¿verdad? Y tiene que ir de acuerdo al color, al tinte, al tema y a la espiritualidad de la celebración. Entonces la ejecución no puede ser igual, ¿verdad?, siempre a la que vamos a tener en otro tiempo litúrgico, ¿verdad? Tiene que haber un contraste entre Cuaresma y Pascua, ¿verdad? Entonces les acentuamos, ¿verdad?, les insistimos: Cuaresma, un tiempo de austeridad en la música, de sobriedad en la ejecución musical. Escoger los cantos más adecuados, aquellos cantos que son confesantes de nuestra fe, que no son intimistas, es decir, que hablan en primera persona del singular, sino que hablan de la comunidad que se acerca a Dios. Eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba yo hace un momento que decía, nos has llamado al desierto. Nos has llamado es comunitario. El pueblo de Dios que es llamado a caminar en el desierto. Los cantos intimistas son aquellos que hablan en primera persona y que hablan de mí, y no lo recomendamos en Cuaresma. Uno que se canta en Cuaresma y que no recomendamos, propio del tiempo, ¿verdad?, es, por ejemplo: yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me llamas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedes expresar tu yo soy, tu yo soy. ¿Por qué lo cantan en Cuaresma? Porque dicen, habla de la cruz, ¿verdad?, y que yo estoy delante de la cruz. Pero si nos damos cuenta, no es el tema ni el sentido de lo que hemos dicho que es la Cuaresma. Además de que está hablando en primer lugar de mí, sí, con referencia a Dios, pero el enfoque es diferente, ¿verdad? No recomendamos estos cantos, que pueden ser propios de la oración personal, por supuesto, ¿verdad? En algún retiro, sí, por supuesto, ¿verdad? Estos cantos donde yo voy a meditar, donde yo estoy haciendo una reflexión sobre mi vida, mi persona, mi relación con Dios. Pero recuerden que las celebraciones litúrgicas son comunitarias. Aunque hagamos examen de conciencia personal, etcétera, etcétera, la celebración es comunitaria. Y lo ideal es que los cantos procesionales, canto de entrada, canto de presentación de los dones, canto de comunión, sean comunitarios, es decir, hagan referencia al pueblo de Dios, a la iglesia que va al encuentro del Señor, que recibe al Señor, que ofrece al Señor, ¿verdad? Y los hay. Por ejemplo, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, canto de presentación de dones. No dice te presento el vino y el pan, dice te presentamos. ¿Quién?
Todos, la iglesia te presenta, Señor, los fieles reunidos, la comunidad cristiana te presenta, te presentamos el vino y el pan, que se convertirán en el alimento que recibiremos, ¿verdad? No decimos te presento el vino y el pan porque yo voy a comer solito, ¿verdad? Tu cuerpo y tu sangre. No, 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 ¿verdad? Cantos comunitarios, ¿verdad? La guitarra y panderos, disminuir el número durante la cuaresma, ¿verdad? Importantísimo. Si queremos generar la atmósfera, es muy importante que suprimamos los instrumentos. Cuando se seleccionan cantos adecuados, se influyen los fieles de manera positiva. Todos estos queridos hermanos, todas estas indicaciones, todas estas recomendaciones que damos, son para bien de todos los que participamos. Para gloria de Dios en primer lugar, pero también para santificación, para crecimiento, para edificación, para comprensión, para sensibilización de quienes participamos en la celebración litúrgica. No es porque le guste a tal sacerdote, a tal persona, no. La iglesia tiene 2000 años de llevar a cabo, de vivir estas cuestiones, ¿verdad? Entonces la iglesia como maestra, como madre, como un doctor, nos enseña lo que tenemos que hacer para tener salud, para ser instruidos, para tener vida, para tener crecimiento espiritual en nosotros, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, pues les agradecemos su participación. Bueno, vamos a revisar un momentito si tenemos alguna pregunta, algún comentario, o incluso mandamos algún saludo, ¿verdad? Bueno, saludos a Sandra Conde, a Angelito Mensajero Hernández, a Mari Carmen Hernández Mendoza. Bueno, nos dice Mari Carmen que sería conveniente que los cantos del ordinario fueran distintos, por supuesto, ¿verdad? Hay misas que son más sobrias, en tono menor, ¿verdad? Y el tono menor nos genera una atmósfera de austeridad. La gente lo dice de tristeza, ¿verdad? Como que es un color más triste. Bueno, que si lo entendemos es correcto, ¿verdad? Entendiendo que es un tiempo de desierto, de austeridad, de sobriedad, ¿verdad? Al castigar los sentidos, es decir, nos privamos de lo que nos gusta, ¿verdad? Y a veces dicen, es que si son cantos muy, muy sobrios, muy tristes, pues siento que no me gustan. Bueno, pues ahí es donde estás viviendo esta sobriedad, esta austeridad, esta ascética. Palabra muy interesante, ascética. De esfuerzo, de sacrificio, de lucha espiritual. Bueno, seguimos viendo, a ver, Esmerita Sánchez, Elam, Andrea. Bueno, a partir de los 7 años, ya la iglesia considera con uso de razón. Entonces, ya se podrían ya se consideran catecúmenos, ¿verdad? Y su catequesis debe de ser entendida así, ¿verdad? Aunque sea diferida, es decir, que no se reciban los sacramentos en una misma celebración, sino a lo largo de diferentes años, ¿verdad? Por eso la iglesia pide que a los 7 años, ya para recibir el bautismo, se necesite formarse, ¿verdad? A veces la gente no lo entiende, pero es que no bauticé a mi niño de pequeñito y ya de 7 años en adelante quieren bautizarlos, y pues hay que hacerles entender, ya necesitan catecismo, ¿verdad? Formarse. Bueno, saludos a Carlos Sánchez Morales, por supuesto, ¿verdad? Lo reconozco, son temas que tienen que conocer los sacerdotes, así es, ¿verdad? Ivonne Gámez, Lucena de la Rosa, Andy Cervantes, Honoria Hernández, Adrián Salazar,
Hilda Maldonado, el Padre Guadalupe Montezuma, María de Lourdes, María Elena Hernández Solís, Margarita Sánchez. Bueno, nos dice el maestro Adrián que es importante acentuar los silencios y la sobriedad en este tiempo, por supuesto. Si alcanzamos a entender la descripción de desierto, no nos es difícil entender por qué es importante el silencio, ¿verdad? Jesús se retira al desierto, un lugar de silencio, para hacer ayuno, oración, penitencia. Y en el Evangelio Jesús se retiraba a lugares solitarios, ¿verdad? Para meditar, para orar, para hablar con su Padre. El tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que nosotros nos retiramos al desierto, al silencio. Y por eso les decimos, podríamos privarnos del internet. Yo recuerdo, todavía me tocó siendo niño, que había que apagar la televisión y que no teníamos que escuchar música y que no podíamos comer ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso es una invitación al silencio, a la sobriedad, a la penitencia, al sacrificio, a la vivencia del desierto. Pero esto lo tenemos también que vivir en la música, ¿verdad? Sobriedad, silencios, austeridad, ¿verdad? Bueno, dicen, es difícil, no dice María Elena, que es difícil que el coro aprenda cantos litúrgicos de Cuaresma. Cierto, ¿verdad? Y también lo reconozco por la dificultad quizá de acercarnos a cantorales litúrgicos, cantorales aprobados. Yo lo sé, a lo largo de estos años, mucha gente me lo ha dicho, padres que nos dice qué hacer y cómo hacer, pero no sabemos dónde encontrar esos cantos. Bueno, pues miren, ustedes saben por el tiempo, nos es difícil. Este, eh, eh, yo tengo la intención de hacer una presentación de cantos para el próximo martes. Únicamente presentarles algunos cantos, ¿verdad? Solamente los cantos. eh, y quizá durante estos días subir a la página, ¿verdad? Algunas recomendaciones de cantos. Eugenie de Lira. Bueno, Estela Hernández, Leticia López. Bueno, así es. Bueno, nos dice Leticia López que, bueno, que dijimos que sometía el canto de presentación de dones, por supuesto, ¿verdad? Es recomendable. La referencia a decir que es comunitario del canto fue para decir que los cantos tienen que ser comunitarios, ¿verdad? Entonces, eh, lo utilizamos como ejemplo, ¿verdad? Pero efectivamente podrían suprimir el canto. No es regla, es recomendación, ¿verdad? Si lo comentan con su párroco, nos dijeron en el curso de música litúrgica que podríamos no cantar el ofertorio. Padre, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo? Pues esas son las razones. Él dice, si lo suprimimos, está bien. Si él le dice, no, es que se cante, es importante que los cantos de presentación de dones o ofertorios sean comunitarios. Eh, Esther Medina, Elizabeth Gaitán, Bel Love, Lucena de la Rosa. Bueno, nos dicen y nos dice Hilda que si podríamos dar tonos para salmos. En años anteriores hemos prohibido algunos salmos. Bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a promover los salmos. Eh, Esperamos ya ahora sí, ya muy pronto, nuestro curso de música, específicamente solfeo, repertorio, donde una parte fundamental va a ser el trabajo con salmos, ¿verdad? Vamos a trabajar mucho los salmos, algunos 20 tonos es la idea, eh, para que podamos aplicarlos a los diferentes tipos litúrgicos, al tiempo ordinario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita está el Congreso Nacional de Música Sagrada, inició hoy en línea, ¿verdad? Eh,
Bueno, hubo inscripciones y ya las cerraron, ¿verdad? Pero bueno, estamos al pendiente. Bueno, queridos hermanos, pues les agradecemos eh, su compañía. Este video lo subiremos a nuestro sitio musicasacratlanepantla.org y corresponde a la lección número 23. Próximo sesión será una presentación de cantos propios de Cuaresma, ¿verdad? Que Dios les acompañe. Buenas noches.